A partir de la tabla que hemos cumplimentado, donde se nos pide la secuencia de actividades, los esfuerzos asociados a la actividad, el usuario o perceptor de esa actividad, la tecnología, contenido, temporalidad, si lo vamos, esa actividad es preparatoria, es decir, antes de aplicar la innovación, si es durante la aplicación de la innovación o si es una vez que hemos aplicado la innovación, pues si queremos estudiar, analizarla y publicar resultados, por ejemplo, y un indicador que básicamente eran las metas que queríamos lograr y a partir de esas metas definíamos un indicador que deberíamos medir para comprobar que esas mejoras se habían realizado. Bueno, evidentemente no todas las actividades llevan asociado un indicador, algunas sí y otras no. Pues analizando esta tabla podemos saber si esa experiencia de innovación educativa que hemos diseñado va a ser una nueva práctica. O en el caso de que fuésemos una persona que hiciésemos una labor de evaluación de esa experiencia, pues podríamos saber si la experiencia que estamos valorando puede ser una buena práctica. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a analizar de si es una buena práctica o no, pues lo que parece más evidente, saber si es una innovación educativa o no lo es. ¿Cómo podemos comprobar a priori que es una innovación educativa? Hay varias formas. Una sencilla es comprobar la lista de actividades que está en esta columna y ver si esa lista, esa secuencia de actividades se corresponde con algún método de innovación que hemos analizado de forma anterior. Bueno, pues, ¿qué métodos hemos trabajado? Hemos trabajado con 3 métodos. Uno de ellos era el aula invertida, donde básicamente si este conjunto de actividades responde a esta idea, es decir, hay un conjunto de actividades, me refiero a la aplicación, las actividades durante la aplicación de la innovación, pues bueno, pues hay un conjunto de procesos que son actividades de aprendizaje asíncronas que tiene que hacer el alumnado antes de clase. Estas actividades asíncronas, alguna de ellas genera un resultado y con estos resultados el profesor los analiza, el profesor o profesora los analiza, trabaja con ellos y prepara las clases presenciales, síncronas, online o presenciales en función de estos resultados. Bueno, pues más o menos eso es una descripción somera de lo que es el método de la invertida y bueno, pues si este flujo, esta secuencia se refleja en esta lista, pues se puede intuir que es un método de innovación educativa, en este caso el de aula invertida. También hemos trabajado con trabajo en equipo. En este caso, básicamente lo que se hacía era una serie de actividades individuales y grupales que conducen a ese trabajo en equipo. Esas actividades y grupales se hacen organizadas a través de unas fases y eso de forma continua, desde que se empieza hasta que se acaba el trabajo en equipo, está generando unas evidencias. El análisis y tratamiento de esas evidencias en tiempo real es lo que nos suponía una cierta innovación en ese proceso de trabajo en equipo, ya que al ir viendo las evidencias es como si tuviéramos una bola de cristal y pudiésemos en todo momento ver qué hace cada persona y ver el resultado de la colaboración en ese trabajo en equipo. Y en función de eso, pues tomar unas decisiones u otras. Y también habíamos visto otro método que le habíamos llamado adaptabilidad, personalización, donde básicamente lo que se hacía es, para entenderlo, lo mejor es pensar en un entrenador o una entrenadora personal, donde acudimos para que nos ayuden a conseguir un reto deportivo. Primero nos hará una evaluación diagnóstica, nos pondrá un plan individualizado, nosotros haremos ese plan individualizado, esa serie de ejercicios, el entrenador o entrenadora personal nos estará observando, hará un seguimiento y en función de cómo hacemos o cómo no hacemos esas actividades, a través de una evaluación formativa, pues nos cambiará ese plan, lo reforzará, quitará cosas, pondrá otras nuevas y así sucesivamente hasta que llegue un momento determinado que ya tenemos que ver si ese reto deportivo, que es el que yo quería alcanzar, pues lo he alcanzado. Bueno, pues si este conjunto o esta lista de actividades que aparecerían en esta columna más o menos nos llevan a ver este esquema, pues está claro que también está haciendo ese método de innovación. Por lo tanto, pueden observar que ese conjunto, ese listado de actividades, con una forma sencilla y con un primer análisis, nos pueden hacer ver si es innovación educativa o no. Realmente, esta secuencia de actividades lo hemos realizado en la actividad que hicimos
referente a la consulta bibliográfica. Recordar que habíamos estado trabajando, seleccionando a través de la lectura de una serie de artículos y trabajo, pues cuyo objetivo era encontrar el método de innovación más adecuado para satisfacer esos objetivos, esas actividades de mejora que habíamos definido a través de una serie de indicadores. Bueno, pues esta consulta bibliográfica que nos dio la elección de un método, que es cualquiera de los tres que hemos visto anteriormente. Pero en esa lectura, ¿qué teníamos que ver? Pues teníamos que ver, evidentemente, qué actividades comprendían ese método. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si ya tenemos esa tabla hecha, podemos redefinir las actividades recordando pues esa consulta bibliográfica donde estaba el método. Y lo que tendremos que hacer, evidentemente, es comprobar si esas actividades reflejan esa secuencia del método o no. Que ya lo hemos hecho en la tabla y no se asemeja a ese método, bueno, pues se redefinen y ya está, se cambian las secuencias, se añaden, se quitan, etc. En este proceso de añadir actividades, quitarlas, modificarlas, nos va a ayudar mucho otros factores. Por ejemplo, el usuario al que va dirigida. En muchas tablas el usuario se dice que es mixto, es decir, que afecta al alumnado y al profesorado. Por ejemplo, se dice, bueno, pues una actividad es preparar un vídeo. Y en esa actividad ya incluyo pues lo que es la preparación, el trabajo de adaptación de materiales, la grabación, la edición del vídeo, la publicación y en su momento, pues en clase, cuando el alumnado vea el vídeo, pues también todo se incluye en esta actividad. Hay que separarla. Una actividad es preparar el vídeo por parte del profesorado y otra actividad es consultar el vídeo o trabajar con el vídeo o visualizar el vídeo por parte del alumnado. Por lo tanto, ojo con esto, si aquí esta actividad nos sale que es dual, que es decir, que la pueden hacer bien profesorado, bien alumnado, pues lo que tenemos que pensar es si es al mismo tiempo. Si tienen que hacerlo, pues porque coincide alumnado y profesorado, pues bien. Pero si no hay conciencia en el tiempo, es decir, primero el profesor prepara la actividad y después la realiza el alumno, pues claramente quiere decir que esa actividad habría que dividirla en dos. El contenido. En los trabajos que se han realizado, pues ese contenido ha servido para complementar la descripción de la actividad. Recordar que dentro de la actividad no es apropiado poner el contenido, sí la actividad, pero no el contenido concreto con el que vamos a trabajar, pero ese contenido pues ya se describe concretamente en este campo. Pero insisto, no solo se describe el contenido, sino que se utiliza pues para matizar un poco o describir de forma complementaria la actividad a realizar. La temporalidad va a ayudar, es decir, tenemos que agrupar, por un lado, las actividades que son de preparación, es decir, lo que tiene que hacer el profesorado antes de comenzar a aplicar la innovación, las actividades que tiene que realizar el profesorado y alumnado durante la aplicación de la innovación y, por supuesto, pues actividades que se tengan que hacer una vez que finaliza esa innovación, la aplicación de la innovación, como podrían ser análisis de resultados para la mejora, para preparar un artículo en un congreso o una publicación científica.